a pedirles, por favor, que tomen sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, y por favor me acompañen con su vista para leer a partir del versículo 35 en adelante. El título del sermón de esta tarde es Sirvamos como Cristo, porque estamos en medio de una campaña de mensajes alusivos a cómo debe de formarse nuestro carácter a Jesucristo. Y hoy hablaremos del servicio. A partir del versículo 35 del Evangelio de Marcos capítulo 10, leemos que dos de sus discípulos, uno es Jacobo, el otro es Juan, hijos de Zebedeo, eran hermanos, por cierto, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que te pidiésemos. Y Jesús dijo: pues a ver, ¿de qué se trata? ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que estás pidiendo. ¿Podéis beber del vaso que yo beberé, o que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Jesús les dijo entonces: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron, porque eran 12, aquí estaban 2, los otros 10 se enojaron contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hasta ahí la palabra de Dios. Esta semana estuve en Mexicali, la ciudad de Mexicali, para participar en la reunión de Asamblea General que se celebra cada 4 años y que de forma particular se iba a elegir la nueva mesa directiva, es decir, el presidente, el vicepresidente, el secretario y el tesorero. Esto pasa cada 4 años. Pero hay otras elecciones, es decir, pues hay que elegir a todos los que van a estar al frente de varias actividades y varias cosas. Particularmente desde hace un par de años o unos 3 años, se comenzó a buscar una manera más dinámica para elegir a los directivos. Y se propuso en la asamblea desde hace unos años para que ahora se hiciesen planillas, ¿sí? Como la planilla, ya saben, la planilla verde, o lo que se hace en algunos sindicatos, ¿no? O en algunas empresas o instituciones. Y durante este tiempo, pues se pusieron algunos lineamientos para que hubiese planillas. Esto quiere decir que alguien ya organizaba quién iba a ser el presidente, se juntaba a un vicepresidente, juntaba a un secretario, a un tesorero, y se presentaban como la planilla A. Otros venían y finalmente se formaron 4 planillas. Y pues ya saben, ¿no? Las planillas
pues, y uno que tiene amigos por todos lados, y amigo, vota por mí, amigo, vota por mí. Hermanos, se llevó a cabo las elecciones el día martes. Las elecciones más largas que hemos tenido. Sí, pues empezamos con el desayuno a las 8 de la mañana, literal eran las 12 de la noche y todavía no nos íbamos. Solo la directiva, Solo la directiva. Porque aunque se había trabajado ya con 4 planillas, aunque se habían presentado algunas ideas, algunos planes de trabajo, al final, hermanos, ¿saben qué planilla quedó? Ninguna. Ninguna. Lo que creíamos que iba a facilitar la elección de la nueva mesa directiva, lo complicó todavía mucho más. Claro, esto nos trajo una enseñanza. Dios no quiere que entendamos el liderazgo como se entiende con las planillas allá afuera. 2, el hombre propone, pero Dios es el que dispone. Y aunque pues se hizo un intento, pues hubo frustración, hubo tal vez enojo, un poco de tristeza, pues por las planillas, pero no quedó pues ninguna. Hermanos, nuestro modelo de liderazgo está asociado al servicio. En la Biblia acabamos de leer una escena donde se puede ver la mentalidad que incluso los apóstoles, estando 3 años con Jesús, habiendo escuchado acerca del reino, no les quedaba claro, y entonces se acercan 2 de sus discípulos para pedirle que uno se siente a la derecha y el otro se siente a la izquierda. ¿Saben lo que representa en una organización esto? Vamos a pensar, está nuestro gobierno, pero nuestro gobierno tiene 2 brazos muy importantes. Uno es un gobierno interno y el otro es un gobierno externo. ¿Sí? O sea, gobernación, así como lo ven, no solamente sirve para hacer plantones, o porque se hagan plantones frente a ellos, sino que representa una forma de expresar el gobierno. Es decir, Jacobo quería ser más que el secretario, él quería ser el secretario de Relaciones Interiores. Y su hermano quería ser el secretario de Relaciones Exteriores. O sea, ya se estaban repartiendo el gobierno. Imagínense, entonces fueron a ver a Jesús. La mentalidad que ellos tenían, pues sabemos que generó un resentimiento, un enojo por parte de los otros 2. Claro, se da una respuesta por parte de Jesús que habremos de analizar. La respuesta de Cristo ante esta situación, por un lado, la idea que se tenía de un gobierno en el reino de Dios, y por otro lado, el enojo de los otros 10, como diciendo, ya nos ganaron los primeros puestos, pues de qué nos va a tocar, ¿no? La respuesta de Jesús se enfatiza, hermanos, en que liderazgo es servir. Liderazgo es servir. Hoy se suman con nosotros 2 nuevos ancianos, y los ancianos están para servir, no para que les sirvamos, no son nuestros jefecitos o no si son nuestras autoridades, pero representan pues un orden constitucional. La idea bíblica de liderazgo es el servir. Pero cuando hablamos de servir en la iglesia, en la Biblia, y cuando lo usamos desde el contexto de nuestros días, necesitamos ir al tiempo de la Biblia para saber de qué se está refiriendo Jesús. Porque en la Biblia para empezar, se aceptan la esclavitud. Hay esclavos, hay siervos. Ya en nuestros días no, pues ya hubo un tiempo en que sí, por supuesto, aquí había esclavitud. Ya no hay esclavos, por lo menos
por derecho no hay esclavos. Ya, si alguien ya lo traen de esclavo en su casa, ya esa es otra cosa, ¿no? Porque él se deja, pero si puede acudir con nosotros, le podemos ayudar. Si se pone muy difícil, pues pedimos apoyo a gobernación. Pero en la Biblia, hermanos, hay dos palabras muy importantes para hablar de siervo. La primera palabra es doulos. De hecho, para el conocimiento de la iglesia, hay dos barcos misioneros que tiene OM, que es Operación Movilización. Uno de sus barcos se llama doulos, que quiere decir siervo. Bueno, tiene otro barco, ¿cómo se llama? Pues ya para que se sepa completo. El otro es el logos, que significa la palabra. Bien, pero doulos describe a un siervo que ha renunciado a su propia voluntad para pertenecer totalmente a su amo. En el sentido espiritual, los cristianos, como los profetas, nos identificamos con ese doulos porque nos negamos a nosotros mismos para seguir a Jesucristo. Pero está la otra palabra para siervo, y es la que se utiliza en este texto. No se utiliza doulos, se utiliza la palabra diácono. La palabra diácono significa siervo. Y significa servidor o ministro, y se refiere a alguien que realiza una labor o ministerio práctico para ayudar a otros. Quiere decir que doulos tiene que ver con el amo. A ver, es como aquel que dice, a ver, ya no voy a vivir para mí, ahora voy a vivir para mi amo. Lo que mi amo quiera, lo que mi amo diga, sí amo, sí amo, sí amo. Ese es el doulos. Pero el diácono es aquel que le puede servir al amo, pero también le sirve a otros. A otros. Por eso, cuando hubo necesidad en Hechos capítulo 6 de atender a las viudas, levantaron a un grupo que se llamó los diáconos. ¿Cuántos eran? 7. Sí, como los 7 enanitos. O como los 7, ¿qué más? Los 7 pitufos. Etcétera. Eran 7. Pero esta es la característica de un diácono. Ahora, la palabra diácono es una palabra compuesta. Aquí se van a acordar. Por cierto, les mandó saludos, ya les dije en la Escuela de Formación Cristiana, les manda saludos el pastor Ismael Cortés, que por la gracia de Dios y con la venida de Dios, aquí estará con nosotros, va a venir a predicar, porque viene a un congreso que estamos organizando en el presbiterio, 29, 30 y 31 de octubre. Él viene. Y entonces se van a acordar de él porque él les hablaba mucho con lo griego, con los tiempos y demás. Y bueno, la palabra diácono se compone de la palabra dia, que significa a través de. Iconos, que significa polvo. Aquí hay dos formas de explicarlo. Número uno es que se le llama el diácono porque tiene prontitud para obedecer, que hasta levanta el polvo. ¿Sí me explico? Se apura tanto que, ¿se acuerdan cómo patinaban los picapiedras en su piedra móvil? Así de y pues levantan humo, levantan polvo, porque tienen prontitud, quieren hacerlo rápido. Pero otra definición es el que va a través del desierto, porque en el desierto pues hay arena, hay polvo, y es el siervo que hace el trabajo más difícil. El trabajo más difícil era pasar al camello, claro, con su amo arriba,
o a quien le mandaran, e ir caminando a través del desierto. Él no se subía, él tenía que ir a través del desierto. Por eso era de lo más peligroso, era de lo más difícil. Este era un diácono. Hermanos, aquí el Señor no nos está invitando a ser dulos. Aquí nos está invitando a ser diáconos y a poder servir a los demás. Hemos estado hablando acerca de los dones. Hemos hablado de cuáles son nuestros dones, cómo podemos usar mejor nuestros dones. Y aquí nos encontramos con, rápidamente, hermanos, 3 ideas acerca del servicio, como lo hace Jesús. Veamos, primero, Jesús se da cuenta que sus discípulos no entienden el reino de Dios. Porque vienen rumbo a Jerusalén, sí, el tiempo se está terminando. Jesús ya les anunció, ya esta es la recta final y ya viene lo más fuerte. Y entonces se acercan pues estos hermanos, Jacobo y Juan, y le hacen esta propuesta. Queremos pedirte que uno se siente a tu derecha y uno se siente a la izquierda. Y cuando Jesús les dice, a ver, para esto se requiere que beban la copa que voy a beber, y para esto se requiere que sean bautizados con el bautismo que soy bautizado. En el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento ya existe el bautismo y el concepto del bautismo, y también el concepto de la copa es para compartir con aquellos que viven lo mismo. Es como dijéramos hoy, si 2 personas están pasando por una misma situación, ellos pueden decir son dolor del mismo parto. ¿Han escuchado esa palabra? Y habla de que están pasando lo mismo. En ese entonces no se utilizaba esto es nada más de acá de México. Allá se utilizaba, vamos a beber de la misma copa y vamos a participar del mismo bautismo. La petición de Jacobo y Juan pues hace que Jesús les intensifique pues lo que se requiere y les dice, aquí se necesita beber de la copa que yo bebo. Y hablaba, hermanos, acerca del sufrimiento, hablaba acerca de la muerte y ellos estaban dispuestos, lo cual nos hace pensar de lo valioso que era para ellos, que entendían que había que pagar con su vida, había que pagar con dolor y estuvieron dispuestos. Cuando Jesús escucha estas palabras, dice, es cierto, sí, van a beber de la misma copa y van a tener el mismo bautismo que yo. Pero ya, la verdad, el que se sienten a mi derecha o a la izquierda no está en mí. Viene entonces como consecuencia el enojo de los otros 10. Y Jesús entonces, a partir del versículo 39 y 40, hace, digamos, una escala para arreglar este tema. Dice que estaban enojados. Lo que venía a continuación, tal vez ellos no lo alcanzaban a ver. Más adelante se va a anunciar también, pues, la traición de Judas y la traición de Pedro. Y después de la muerte de Cristo y después de los 50 días que vendrá el Espíritu Santo, hermanos, la iglesia comienza a ver un matadero de personas. Y los primeros que se van, ¿quién creen que son? Uno de estos. El otro, dice la tradición, que llegó a España. Acuérdense que en España está, pues, el templo de Santiago. Ustedes han escuchado, miren, hasta de ahí viene el nombre. ¿Han escuchado Matamoros? Matamoros, el nombre completo es Santiago Matamoros, porque se cree que Santiago con su espada mata a los moros. ¿Quiénes son los moros? ¿Mandé? ¿Quién dijo que los de Francia? A ver, o los de Argentina. Bueno, ¿quién va a ser? ¿Los de Francia o los de Argentina? Sí, son los musulmanes que pues invadieron muy fuerte el norte de Europa y se cree que pues Santiago ayudó. Pero muere en el capítulo 4, inmediatamente
así, hermanos, de una forma muy brutal, es sacrificado el discípulo Jacobo. Todavía ellos no sabían que esto acontecería, pero el que se enojaran es que reflejaban el mismo pensamiento de un falso liderazgo. Y a partir del versículo 42, Jesús les dice: en este mundo, los poderosos, los que ejercen autoridad, abusan, se enseñorean. Y en el fondo ellos querían esto. Este es el modelo humano. Y hermanos, hay dos cosas que señalar en esta parte. El ser humano, cuando tiene poder, cambia. ¿Sabían eso? Dentro de la iglesia hay un dicho: si quieres saber cómo es un hermano, dale un cargo. ¿Sí? Pues hay gente que apenas si ya le dan un cargo, voy a usar el de ancianos, pero puede ser cualquier otro. Los ancianos, amor y paz. ¿Ah? Pues ya se creen acá como los pastores, ¿no? Ya. Sí, ya caminan y son los ancianos y empiezan a ver a los hermanos. Ajá, sí. Pero cualquier ministerio, cualquier ministerio. O sea, ¿ya quieren regañar a los demás? Sí. ¿Ha conocido a algún anciano así regañón? Sí. Gracias a Dios ya no hay, ya no hay. Estos hermanos son muy buena onda, ¿sí o no? ¿O alguien nos regañó? ¿No? Para hablar con el hermano Alfredo, No es cierto, hermano Alfredo. Usted es bien tranquilito, usted es bien tranquilito. No, pero sí hay hermanos que cuando les dan un liderazgo comienzan a generar abuso de autoridad. Empiezan a criticar a los hermanos, empiezan a criticar a los ancianos, empiezan a criticar al liderazgo, al pastor, y comienzan a hacer una tarea de abuso. Pero biológicamente hablando, porque vean ustedes, y no todos, pero veamos a los animales. Los animales, biológicamente, por ejemplo, ¿por qué muerde un perro? A ver, ¿por qué muerde un perro? ¿Mande? Bueno, sería sobre supervivencia si lo fuéramos correteando nosotros, ¿no? Pero más bien ellos son los que nos corretean. A ver, ¿cuál es? Bueno, sí tiene una estructura de instinto. Yo digo que por su naturaleza. Por eso sería, su naturaleza. ¿Qué más? Cuando se siente atacado, ¿ok? ¿Cuándo qué? Cuando pasas con tu moto. Ah, hermana, pero pasa con la bici, vas a ver que no va a pasar nada. Sí, cuando se sienten invadidos o cuando tienen rabia, también. Cuando tienen rabia, córranle. Un perro, hermanos, y a veces hay algunos consejos que cuando viene un perro, no le des la espalda. ¿Han escuchado eso? Si le das la espalda, se despierta en él ese instinto y es depredador. Si le das la cara y así te vas alejando y te vas huyendo de su espacio, puede que la libres, No pases por allá por donde yo vivo, porque hay un perro que ese sí le tira todo. Aunque uno lleva así, exactamente. Uno está tranquilo y de repente llega y muerde. Porque en la naturaleza más animal, vamos a decirlo, y que el ser humano, dice el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, se llega a comportar, porque tenemos un cuerpo animal, empezamos a abusar del que se deja. ¿Han escuchado ustedes del bullying? ¿Saben ustedes que también la persona a quien le hacen el bullying adopta una postura de demasiada sumisión? Sí. Si nos acordamos un poquito de los bullying de nuestros tiempos, empezaba el maestro. El maestro empezaba y ya le daba el maestro, pues le tirábamos todos los demás. ¿Por qué?
Pues porque así era. Entonces hay una sumisión. Hermanos, este es un modelo muy básico, muy fundamental en el ser humano y todos lo experimentamos. ¿Saben cuándo? No solo cuando tenemos un cargo, también hay otro momento en que se ejerce. Sí, porque los jefes sí ejercen cierta autoridad. No te dejo. Y por mí no. Y porque yo digo que no. Pero también otra forma se presenta cuando tenemos o cuando estamos al volante. Sí, cuando vamos manejando. De repente, si se detiene un poquito el que va adelante, ¿qué le gritamos? Apúrale, tortuga. Así, ¿eh? O sea, en serio. Y el otro, si no se quita, le pitamos. ¿Y el otro qué hace? Saca y te la raya. Hay demasiado poder en el volante, ¿sí? Vean lo que, ahora con esta parte que atropellaron ahí en el Ángel a una persona y luego lincharon al... ¿Por qué? Porque me siento en el carro y grito, ofendo, y no pasa por mi mente lo que decía nuestra hermana Day en la mañana sobre, pues, que el otro también es un hijo de Dios, o es un ser humano creado a la imagen de Dios. Ahí se ejerce. Otra forma de ejercerlo puede ser, en nuestra cultura, es el padre sobre los hijos. Y otra es el hombre sobre la mujer. La mujer no grita, la mujer no se enoja, la mujer no ofende. ¿De qué se ríen? ¿Estoy mintiendo? ¿Sí? Yo que quería quedar bien con la mujer, pero pues ya que ustedes insisten, pues este es un círculo vicioso, ¿se dan cuenta? Que hay una constante de abuso. Hermanos, esto, más que hacernos crecer, qué bueno que Jesús lo contrapone, porque nos hace actuar de una forma muy básica, como animales, solo con una estructura así de instinto. Pero a partir del versículo 42 al versículo 45, Jesús muestra un modelo de liderazgo basado en el servicio. ¿Nos cuesta servir? Sí, nos cuesta servir. Porque si yo no hubiese mostrado a qué tipo de servicio nos está invitando Jesús, nosotros pensaríamos de que, oye, hermanos, hay que bajar las sillas. Sí, yo ayudo. Oye, hermanos, hay que cerrar la puerta. Sí, yo cierro. Oye, hermanos, hay que traer. Sí, yo traigo el agua. Pero entonces, eso lo hace mucha gente, ¿no? Jesús dice que tenemos que aprender de Él. Y así lo dice. Vean en el último versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Vino para servir. ¿Y qué más? Y para dar su vida. El rescate por muchos. Sé que a algunos de ustedes les salió en su test servicio. Ya lo hablamos hace 15 días. Hace 8 días, pues no estuve y ni le avisé a la hermana Connie. No le digan, no sé qué hermana Connie. Qué bueno que no le digan, que no le avisé. ¿Quién sabe cómo le habrá hecho a la hermana? Lo resuelve, la hermana es picuda. Pero hermanos, ya explotamos un poco acerca de esto. Hay gente que se confunde y piensa que servir es su don, cuando la verdad es que es como solo sumarse a algo. Yo te ayudo, yo cargo contigo. Pero aquí en la Biblia, hermanos, el servicio es mucho más fuerte. Está relacionado con el amor y Jesús dijo, no hay amor más grande que este. Aquel que pone su vida por sus amigos. ¿Hasta dónde realmente, hermanos, tenemos que entender a la luz del Evangelio y a la luz del ejemplo de Cristo? Ya llegó la hermana Connie. Hermana Connie, muchas gracias. Yo estaba hablando bien de ti, ¿eh? ¿Sí escuchaste? Sí, gracias. No, le estaba comentando, hermana Connie, que hace 8 días, pues, ni te avisé de la clase, pero que tú lo resolviste, hermana. Es mucho más que eso.
a veces decimos, yo me quedo casi como ayudante general, ¿no? ¿Qué hace el ayudante general? Claro, que lo pongan. Y eso no puede ser. Hermanos, resulta que si analizamos los diferentes dones, así como, a ver, vamos a ver, ¿quién tiene don de predicar? Levante su mano. Levántelo con confianza. 1, 2, ¿ya? ¿Nada más 2? ¿Los demás no? No los vamos a poner a predicar entonces. ¿Quién tiene don de enseñar? Ok. ¿Quién tiene don de pastorear? Sí, o sea, no solo yo, o sea, puede ser cualquiera. ¿De consejería? Ok. Pues resulta, hermanos, que de todos los dones, ¿cuál creen que es el más grande? Díganlo, díganlo. El de servir. ¿Por qué? Porque la expresión más fuerte de ese don es morir por alguien. Uno dice, bueno, yo sí moriría por mis hijos. Bueno, yo sí moriría por mi esposo. Bueno, a ver, aclaremos, ¿no? Porque se han hecho estudios sociales donde se le preguntan al esposo si daría la vida por su esposa. ¿Y qué creen que dice el hombre? Que sí, dice que sí. Sí. Y dicen de una vez, si quieren, de una vez. ¿Qué creen que dice la mujer? Bueno, miren, se suman a las estadísticas. Pues el amor al grado de dar la vida, de morir para que otros sean beneficiados, resulta que es la expresión del servicio. Esto lo podemos entender si vamos a lo mejor a una batalla. A lo mejor no batallas como las de ahora, ¿no? Pero ¿quién va al frente? Pues va el rey. Y va el rey al frente. ¿Cuántos reyes vemos que mueren en batalla en la Biblia? A ver, díganme uno ya para avanzar. Uno. ¿Mande? ¿Quién? Saúl. Saúl muere en la batalla. Eso es una expresión de servicio. ¿Alguien hizo su servicio militar? ¿Cómo se nos leyó la cartilla el día que dijimos, sí protesto? Y ya después ya, sáquese de aquí y ya váyase. Porque un año ahí aguantando el solazo y los chiricuazos y todo lo que le pasa a uno allí. ¿Qué dice? Servir a tu patria es morir por tu patria. Lo repito, servir a tu patria es morir por tu patria. Hermanos, eso es entender el servicio y el ministerio de liderazgo que enseña Jesús. No es un liderazgo de imposición, no es un liderazgo de cuánto sé y a ver, pregúntenme. Es un liderazgo de servicio al punto de dar la vida. Aquellos que le salió, a mí me salió ayudar. Si estás dispuesto a dar tu vida, vas bien. Pero si nada más así como que yo te ayudo con esta mano y ahí te ayudo orando por ti. Entonces te hace falta comprenderlo y entenderlo. Somos llamados, queridos hermanos, somos llamados a ser como Cristo. Somos llamados a amar como Cristo. Esta iglesia tiene una característica que me gusta mucho y es su disponibilidad. Son dispuestos, raro el que me dice que no. Ya el que me dice que no, le cobro una multa. No le cobro nada. Pero hay mucha disponibilidad. De una o de otra manera, todos se suman. Y eso, hermanos, debe crecer. No hemos llegado al límite, tenemos que crecer. Yo sé que hay mucha gente dispuesta para dar clases, para enseñar, para trabajar, para participar. Tenemos que ir a más. Tenemos que ir a más. En la mañana nos decía nuestra hermana Mirna, nuestra hermana Daina, que predicó, decía, hay una persona que cada año pone la comida de un día. Pues tenemos que ir a más. O sea,
No me recuerdo cómo se llamaba la persona. Noelia. Hay que decirle a Noelia, Noelia, a lo mejor no te conocemos, pero tenemos un mensaje para ti. Y de una vez, Noelia, si ves este mensaje, si tienes que crecer en dar, ya en lugar de dar una vez, debes de dar 2 veces. Sí lo dije claro. No, ustedes no, Noelia. Pues lo que estamos ya haciendo tiene que crecer, tiene que ser mejor. Dar más, estoy dando, pues voy a dar más, porque simplemente es estar dispuesto. Y me gusta esa imagen de la prontitud, que cuando se dice, hermanos, necesitamos esto, va yo primero. A ver, yo levanté la mano primero, yo les gané a todos. Que digamos así, en lugar, aquí está la hermana Ramona, a ver, hermanos, que miren, ¿quién quiere para irse al cielo y un bono para que sus pecados sean? Y ni así, hermana. No, la hermana muy animosa, hermana. Dios te dio un don que resalta. Y es la motivación. Esa actitud, yo sé que muchos la tenemos que pensar y todo esto, pero hermanos, tenemos que crecer. Más todavía. Quiero distinguir a esta iglesia con esa característica. Sí, somos muy dispuestos. Hay que crecer en esa disposición para ser como Cristo. Porque un día, tal vez hermanos, tengamos que dar la vida por Cristo o la vida por alguien. Y que en determinado momento podamos decir, Señor, si así es, pues la doy con gusto. Porque si así es, así va a ser. Lo hagas con gusto o sin gusto, ¿eh? Pongámonos de pie. Hagamos una oración. Amado Padre, permite que en la familia, en el trabajo y a donde quiera que vayamos, podamos distinguirnos por ser personas prontas. Que donde haya una necesidad, ahí estemos. Señor, perdónanos cuando al ver la necesidad o al ver, Señor, alguien en conflicto, pues nos hacemos como que no vemos. Y a veces pudiendo, Señor, mostramos lo más básico de nosotros, una estructura muy, muy animal. Señor, no permitas que esto suceda entre nosotros. Ayúdanos a ir a más. Que lo que hoy damos, Señor, pues cada vez demos más, pero con esta conciencia. Que tu Espíritu Santo nos ayude a ser tan flexibles y tan dispuestos para parecernos cada día más a Cristo. Y que el mundo y que la necesidad, el necesitado, pueda ver en nosotros a Jesucristo. En nombre de Jesús oramos. Amén.